Hoy vamos a hablar de varios aspectos. Vamos a hablar de sustentabilidad, de materialidad financiera, materialidad de impacto, doble materialidad, cómo se relaciona eso con los negocios verdes, todo contextualizado en un caso muy especial que es el caso de Coca-Cola. Vamos a hacer esa discusión a partir de los estados de informe de sostenibilidad de Coca-Cola con información de primera mano, con una perspectiva científica y académica. Y aquí vamos, el objetivo de toda esa discusión es poder definir claramente qué es un negocio verde, cuáles son las características de un negocio verde y cómo nosotros podemos desarrollar negocios verdes. Bueno, entonces, comencemos. En la gráfica, ustedes lo que están viendo es una matriz de materialidad. Así se llama, matriz de materialidad. Esta matriz de materialidad tiene dos ejes. El eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. El vertical es materialidad de impacto y el horizontal es materialidad financiera. En la intersección de esos dos ejes se crean cuatro cuadrantes. ¿Qué significa la escala de medida de los ejes? O sea, cada vez que el valor del eje, tanto X y Y, va aumentando, ese valor, ¿qué significa? No es un valor monetario, es el valor de importancia. Lo que se conoce en normas internacionales como importancia relativa o materialidad. O sea que la materialidad es una medida de la importancia. Dentro de las normas NIF de sostenibilidad, la materialidad que existe es la materialidad financiera. Solamente existe la materialidad financiera en las NIF S1 y S2. Pero en otros tipos de estándares mucho más amplios y mejores, como el estándar GRI, por ejemplo, o los estándares de informe de sostenibilidad de la Unión Europea, contemplan también la materialidad de impacto. O sea, contemplan las dos materialidades. La combinación de las dos materialidades se conoce como doble materialidad. Pero, ¿qué es la materialidad financiera y qué es la materialidad de impacto? Bueno, es muy sencillo. La materialidad financiera son aquellas cosas importantes para los inversores, o también se conoce aquellas cosas importantes para la empresa hacia adentro. Todo aquello que sucede de la empresa hacia adentro que se considere importante se llama materialidad financiera. O sea, lo que le conviene o lo que le importa a los inversores. Por eso se llama también la materialidad que tiene que ver con el enfoque del inversor. Ahora, ¿qué es la materialidad de impacto? También, como la definición de materialidad lo dice, es todo aquello que es importante, pero aquí el observador cambia. Ya no estamos hablando que la materialidad de impacto es lo que le conviene o le importa a la empresa, sino que es lo que le importa a los grupos de interés o los stakeholders. Esto es una cosa supremamente importante para entender, porque lo que le importa al inversionista no es lo mismo lo que le importa a los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Todos aquellos grupos o personas que son ajenas a la empresa, pero que de alguna u otra manera se relacionan con la empresa. Ahí están, por ejemplo, los entes de control, el Estado, las ONGs, las comunidades, los compradores, incluso los proveedores, también se consideran como miembros de los grupos de interés. ¿Qué es lo importante para los grupos de interés? Todas aquellas cosas que afectan a los grupos de interés, tanto positiva pero también negativa. Los impactos a los grupos de interés es lo que realmente importa a los grupos de interés. Y esos impactos, desafortunadamente, en muchas empresas, esos impactos son negativos. Entonces, cuando se hace un análisis de materialidad o una matriz de materialidad,
Se deben de colocar las dos visiones. Si yo soy una empresa que solamente trabajo con la visión de materialidad financiera, ahí ya comienzo mal. Allí no hay ninguna posibilidad de innovar, no hay ninguna posibilidad de crecer, no hay ninguna posibilidad de impactar positivamente a las personas. Entonces, yo estoy pensando en crear un negocio verde. Negocio verde significa en un negocio relacionado con la sostenibilidad. Y si empiezo solamente sesgado con la materialidad financiera, ahí estoy empezando mal. ¿Qué tengo que comenzar a hacer? Pues abrir mi mente, abrir mi visión, abrir esa proyección que tengo en la empresa y comenzar a trabajar con materialidad de impacto. La materialidad financiera, muy bien, yo la puedo conocer al interior de mi empresa, pero cuando yo pienso en materialidad de impacto, entonces, ¿qué es lo que piensan las demás personas? Tendría yo que hacer un estudio, un análisis de los grupos de interés. Y eso es un instrumento que pertenece a las ciencias sociales que nosotros debemos de comenzar a aplicar. Estamos acostumbrados cuando hablamos de negocios, muchas veces pensar que las herramientas analíticas son solamente de tipo financiero. No, cuando hablamos de aspectos relacionados con la sostenibilidad, entonces esas herramientas de tipo financiero se complementan con herramientas de tipo sociocultural y herramientas de tipo ecológico. Entonces tenemos que combinar esos saberes para hacer análisis bien acertados. Bueno, ¿qué significan entonces los cuadrantes? Significa cómo los impactos se van posicionando dependiendo del grado de importancia. Entonces, si vemos la materialidad financiera con un grado de importancia muy bajito, lo colocamos en el primer cuadrante. Igual, la materialidad de impacto con un grado de importancia bajita va en el primer cuadrante. Si tenemos materialidad financiera con un grado de importancia para los inversores alto, entonces lo colocamos en este cuadrante, que es el segundo cuadrante. Esto se cuenta como 1, 2, 3 y 4. Cuando la materialidad de impacto es alta, o sea, la importancia relativa es alta para los stakeholders, se ubica en el tercer cuadrante. Y cuando la materialidad es alta, la materialidad de impacto es alta, tanto para el inversor como para los grupos de interés, se ubica en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la intersección de esa importancia es un factor clave para nosotros enfocarnos allí y crear soluciones allí. Los productos que tienen éxito en el mercado son los que solucionan problemas. Si nosotros no solucionamos personas, pues no vamos a poder crear productos. Si yo quiero crear un producto, pues lo primero que tengo que saber es dónde hay problemas. El hacer un examen de materialidad de impacto es una excelente oportunidad para conocer dónde hay problemas y solucionarlos. Entonces, ¿usted quiere crear un negocio verde? Estimado amigo, amiga, yo lo primero que le digo es que haga un análisis de materialidad, una matriz de materialidad, examine sus grupos de interés, mire dónde están ubicados los impactos que usted mismo como empresa está generando y soluciónelos. Inmediatamente cuando usted hace eso, va a dar vida a un negocio verde maravilloso que le puede dar muchísimos ingresos e incluso una proyección profesional para toda su vida. Se puede concentrar en eso para toda la vida. Yo, por ejemplo, en mi vida profesional me he proyectado en la sustentabilidad y puedo decir que ese enfoque en la sustentabilidad es la que no solamente me dedico desde el punto de vista académico y científico, sino también laboral. Con ese enfoque de sustentabilidad, yo
me desarrollo materialmente y he prosperado también materialmente. Así que les puedo decir con conocimiento de causa que este enfoque da resultado. Si usted quiere hacer innovación en una empresa, enfóquese en la materialidad de impacto. Allí donde está la verdadera innovación. En la materia financiera no hay innovación, porque eso ya es algo muy antiguo, muy viejo. Lo novedoso es la materia de impacto. Eso es lo que está marcando hoy en día la diferencia en qué podemos nosotros innovar y qué es lo que está realmente obsoleto. Bueno, pasemos entonces al análisis ya teniendo claro este mapa de materialidad, qué es materialidad financiera y qué es materialidad de impacto. Pasemos al análisis de Coca-Cola. La información que voy a mostrar aquí es extraída de los estados financieros de Coca-Cola y de sus informes de sostenibilidad. O sea que es información de primera mano. No nos estamos inventando nada ni estamos haciendo suposiciones. Estamos hablando desde el punto de vista científico. Entonces, en la página de Coca-Cola, aquí mismo ustedes pueden verificar ese enlace que está ahí en la gráfica, que bien se los podemos suministrar una vez terminemos nuestro webinar. Mire que ahí está la dirección electrónica de Coca-Cola FEMSA. En esa dirección electrónica está la matriz de materialidad de Coca-Cola. Lo llamativo aquí es que en esa matriz, miren ustedes, que los impactos que se presentan ahí están en el cuarto cuadrante. Esto es algo llamativo porque quiere decir que son los impactos de mayor importancia para los inversionistas, pero también son los impactos de mayor importancia para los grupos de interés. O sea, que tienen una materialidad alta para los grupos de interés. ¿Por qué llama la atención esto? Porque aunque en los estados financieros y en los informes de sostenibilidad de Coca-Cola, los impactos están ubicados aquí, cuando uno analiza las noticias y cuando uno analiza la realidad del desempeño de Coca-Cola relacionados con esos impactos, pues es totalmente contradictorio. Claro, ellos los están colocando allí en el papel, pero en la práctica se contradicen, porque miren el problema que hay de Coca-Cola con el agua en estos momentos, no solamente en esta región de Cundinamarca, de La Calera, sino en varias partes del mundo. Coca-Cola tiene problemas gravísimos con el uso del agua. Entonces, es una contradicción y allí partimos nuestro análisis. No hay coherencia frente a lo que dice en el papel, frente a lo que dice en las noticias y la realidad que está generando Coca-Cola con sus grupos de interés. Este es un ejemplo palpable de lo que se puede denominar un lavado de imagen verde. Y aquí nosotros, desde nuestra organización, desde la Academia SUBA y de Universo 2 SAS, hacemos un llamado y hacemos una denuncia también, nos unimos a las denuncias de los abusos de Coca-Cola, sin el ánimo de estar en contra de la industria, ni en contra del empleo, ni en contra de la generación de la riqueza del capital, porque eso es algo que se confunde habitualmente. Entonces, cuando hay un académico o algún empresario que denuncia estas cosas, ahí mismo se le tilda de revoltoso o se le tilda de revolucionario o se le tilda de que no está apoyando a la industria. No, señores, esa no es la posición. Nosotros apoyamos a la industria y la generación de la riqueza, pero el fin no justifica los medios. Hay que generar riqueza, hay que construir capital, hay que acumular capital, pero sin destruir el planeta. Esa es la verdadera filosofía de un negocio verde. Un negocio verde, para que se llame verde realmente, no es un negocio que se le coloca el título de sostenibilidad y listo, no. Es un negocio que
aumenta la generación de riqueza, pero al mismo tiempo protege los ecosistemas y los recursos naturales. Eso es un verdadero negocio verde. Y aquí es donde nosotros nos paramos en la raya y enseñamos a nuestra comunidad SUBA cómo poder construir negocios verdes desde esta perspectiva filosófica, pero también científica. Bueno, avancemos en el análisis de los informes de sostenibilidad de Coca-Cola. Ellos han sido muy hábiles en la construcción de sus informes. Ellos tienen informes en todos estos lugares que están ahí en ese mapa, en Colombia, en Centroamérica, en Brasil, en Argentina. En todas esas partes tienen plantas y puntos de venta. Tienen muchísimos puntos de venta, están presentes en 7 países. Aumentemos aquí la gráfica. Miren ustedes que dice, esta información es sacada directamente de Coca-Cola FEMSA. Dice que hay 24 centros de distribución, 45 millones de personas atendidas y 376,000 puntos de venta. Esto es una cosa espectacular. O sea, como empresa, no hay duda de que es un gran negocio. Es un negocio enorme, pues imagínense, es una de las bebidas azucaradas más grandes del mundo. ¿Cuál es el problema con sus informes de sostenibilidad? El problema es que los informes de sostenibilidad, como la normatividad lo permite, o sea que ellos no están incurriendo en ninguna irregularidad, presentan estados financieros e informes de sostenibilidad consolidados. Entonces, cuando los presentan consolidados, se omite el detalle de las problemáticas socioambientales en cada uno de los territorios. Entonces, miren ustedes en esta gráfica, están todos los informes de sostenibilidad que nosotros muy juiciosamente analizamos. Hay más o menos 11 años de informe de sostenibilidad ahí, todos ellos los bajamos y los analizamos. Hay informes de sostenibilidad como estados financieros. Pero todos estos informes de sostenibilidad están consolidados. Así que no hay información detallada sobre lo que ocurre en cada territorio. Y allí está el primer obstáculo para hacer un análisis detallado de esos informes de sostenibilidad. Y esa es la herramienta que utilizan las multinacionales para ocultar y maquillar información. O sea que los informes de sostenibilidad consolidados es un buen ejemplo para hacer greenwashing. O sea que es un buen ejemplo para cosas para no seguir. Si hacemos informes de sostenibilidad en una organización, además de los informes consolidados, deben de haber informes de sostenibilidad por cada una de las unidades de negocio de manera independiente. Así se da una verdadera transparencia a la información. Esa es entonces la primera falla que existe en estos informes de sostenibilidad. Se prestan para ocultar información porque están consolidados. Miremos entonces ya de manera más cercana qué es lo que están ocultando esos informes. Miren, este pantallazo que está aquí lo tomé hace una hora de hoy. Simplemente coloqué la palabra Coca-Cola en el navegador de Google y inmediatamente mostró esta cantidad de noticias, todas noticias negativas relacionadas con Coca-Cola. Entonces, uno se preguntará, ¿por qué estas noticias no se reflejan en ninguno de los informes de sostenibilidad consolidados que tiene Coca-Cola? Si supuestamente los informes de sostenibilidad deben demostrar la verdad, entonces deben demostrar tanto los aspectos positivos, pero también los negativos. Debería de ser. Entonces miren ustedes cómo se oculta la información aquí. Aquí hay noticias como por ejemplo de que la multinacional Coca-Cola aquí en Colombia está pavimentando los manantiales.
cuando yo escuché eso esta semana a través de una noticia que dio un periodista muy famoso y reconocido en Colombia, que es Daniel Coronel, a mí eso me pareció una cosa sorprendente y dije, imposible. ¿Cómo puede ser que una empresa eh, pavimente un manantial? Ya, entonces, lo primero que yo hice fue rechazar esa idea. Dije, no, eso debe ser mentira. Pero entonces hice una investigación por internet y vi las evidencias, las fotos que existen. Miren ustedes que aquí les estoy mostrando fotos reales de el cemento, el pavimento del manantial y con una puerta metálica sellada. Como quien dice, esa agua tiene dueño. O sea, una cosa es una concesión de agua. Cuando se hace una concesión de agua, no quiere decir que la persona que tiene el derecho a la concesión es dueña del agua. No. Lo que pasa es que una concesión lo que hace es dar derecho al uso del agua, pero no un derecho exclusivo del agua. El agua es un derecho universal. El agua no es de nadie, el agua es de todos, no es de nadie en particular, el agua es de todos. Entonces miren ustedes cómo ellos se apropian del territorio, se apropian del recurso, es escaso, y lo colocan en una bóveda de cemento y le colocan un candado para que nadie más pueda utilizar esa agua. El solo hecho de colocarle un cubrimiento de cemento a un manantial ya se le están cambiando las características físico-químicas del agua, que en esencia es pura. El agua manantial, lo característico del agua de manantial es que es pura. Pero al colocarle una superficie de cemento, pues obviamente esto cambia todo la, las características del ecosistema, porque el manantial es un ecosistema, y sus propiedades y todo lo que en sí es un ecosistema cambia. Nada de raro hay, aunque no me consta. Tendría que haber un estudio científico sobre eso y por eso lo aclaro aquí. Nada de raro hay que esa agua está ahí encerrada en esa superficie de cemento, ya esté contaminada con el mismo cemento. Bueno, entonces, miren ustedes, esta es la primera evidencia de que sí es cierto de que Coca-Cola está pavimentando los manantiales. Son 7 manantiales que están en esta región de La Calera. ¿Por qué no existe este dato en los informes de sostenibilidad? Pues obviamente ellos no lo van a colocar hasta que los informes de sostenibilidad no sean obligatorios en Colombia y hasta que los informes de sostenibilidad con materialidad de impacto no sean obligatorios. Este tipo de información jamás se mostrará en un informe de sostenibilidad corporativa, pero sí pueden estar en informes de sostenibilidad alternativos. Es que los informes de sostenibilidad no solamente los pueden crear las empresas que son dueñas y responsables de los impactos ambientales. Los informes de sostenibilidad pueden ser creados por terceros, que ya sea ciudadanos que estén haciendo veeduría a los ecosistemas, o también por organizaciones sociales ambientales que están velando por el bienestar de esos ecosistemas. Entonces, es muy importante conocer esto. ¿Cómo se arma un informe de sostenibilidad de un tercero? ¿Qué validez tiene? ¿Puedo yo de alguna manera beneficiarme tanto con beneficio social y económico de un informe de sostenibilidad desarrollado por un tercero? Claro que sí, pero eso es toda una metodología y hay que aprender cómo poderlo hacer. Bueno, sigamos entonces. Aquí la cámara, no sé por qué se colocó rosa. Ya. Bueno, sigamos entonces con nuestro análisis de los informes de sostenibilidad de Coca-Cola.
Vámonos ya con datos reales, exactos de Coca-Cola. Lo que ustedes ven aquí en pantalla son datos extraídos tanto de los estados financieros de Coca-Cola como sus informes de sostenibilidad. No nos estamos inventando nada. Las personas que se registren ahorita en la lista de asistencia del webinar, les podemos enviar toda esta documentación para que ustedes la tengan de primera mano. Y cómo nosotros pudimos encontrar y hallar todos estos datos y estas fórmulas que aplicamos para hacer los cálculos. Bueno, lo primero que les quiero mostrar, voy aquí a aumentar el tamaño de la gráfica para que ustedes lo vean. Miren ustedes que los años que analizamos nosotros fueron 11 años, del 2013 al 2023. Eso ya es importante. Hay varias columnas que pues, me gustaría explicarlas todas, pero el tiempo pues tampoco da más. Pero hay algunas columnas que sí quiero entrar a detallar para que ustedes puedan hacer sus propias conjeturas. Entonces, miren ustedes, la primera columna se llama eficiencia hídrica. Está medida en litros de agua por litros de bebida producida. Eso quiere decir que por cada litro, en el 2013, por ejemplo, por cada litro de gaseosa o de Coca-Cola que Coca-Cola produjo, se utilizaron 1.75 litros de agua. O sea que por cada litro se consumió casi otro litro de agua. Eso ya dice mucho, ¿ya? Quiere decir que Coca-Cola en esta parte casi que el 75% del agua está representada en una utilización por la bebida Coca-Cola. En palabras más sencillas, si en el 2013 alguien se toma una botella de Coca-Cola, quiere decir que se está consumiendo no una botella no un litro de agua, sino 1.75 litros de agua, casi 2 litros de agua. ¿Ya? O sea, por cada botella de Coca-Cola se consume casi 2 litros de agua. Casi el doble del agua se está utilizando. O sea que eso ya ahí derribamos la narrativa de que la mayoría del agua la devuelve Coca-Cola, porque en los informes de sostenibilidad de Coca-Cola, y aquí quiero hacer énfasis en esto, quiero mirarlos a la cámara y que ustedes también me miren, porque esto es muy importante, estimados amigos. En los informes de sostenibilidad de Coca-Cola dice textualmente que ellos devuelven a la naturaleza más del 100% del agua que extraen de los manantiales. Esto evidentemente es una gran mentira, porque aún desde el punto de vista de la física elemental es imposible devolver más materias primas de las que se utilizan en el ecosistema. O sea, si ellos sacan 3 millones de litros de un manantial, ¿cómo es posible que puedan devolver más de 3 millones de litros? O sea, ¿cómo producen ellos agua entonces mágicamente? Es una gran mentira y es sorprendente cómo dentro de sus estados financieros y sus informes de sostenibilidad se declara en varias partes este argumento totalmente mentiroso y dañino, ¿no? Porque tiene una intencionalidad de confundir a las personas que están leyendo los estados financieros. Me perdonan, bueno, no creo que voy a pedir perdón por decir la verdad. De pronto me siento algo incómodo por los trabajadores de Coca-Cola que viven de ese empleo. Y cuando se hacen este tipo de cuestionamientos, pues entonces, e incluso la estabilidad de esa organización entra en riesgo, en grave riesgo de que la empresa siga operando.
pero eso no es culpa del ciudadano que está denunciando. Esa es una consecuencia lógica por tomar malas decisiones frente al medio ambiente. O sea que no hay que culpabilizar ni a los periodistas ni a los ambientalistas de denunciar estos hechos, por favor. Ellos están generando empleo, sí, pero eso no justifica que estén acabando el agua. No lo justifica. El que tengan conciencia, estimados amigos, de que el capital siempre busca invertirse en empresas. O sea que si la empresa Coca-Cola se acaba, muy seguramente los grandes capitalistas dueños de esa empresa buscarán otra empresa, generarán otra empresa para generar empleo y generar riqueza. Ya, eso es una ley del mercado y es una ley de la economía y es una ley del capitalismo. Es más, si nos vamos a las tesis más radicales relacionadas con el capitalismo, se puede evidenciar que la acumulación de la riqueza solamente es posible por la explotación de la mano de obra. O sea que el capital siempre va a generar empleo. ¿Ya? O sea, si se cierra una empresa y se pierden empleos, esos empleos no se van a perder de por vida. No, muy seguramente ese capital se va a invertir otra vez y va a generar empleo. La idea no es generar empleo por generar. La idea es generar empleo sin contaminar y sin destruir la riqueza de nuestra nación. En este caso, Colombia o América Latina, que somos unas fuentes eh, de, eh, de recursos naturales supremamente amplios. Bueno, entonces volvamos a nuestro análisis aquí. Miren ustedes que este dato muy importante de la eficiencia, la primera columna, que dice que por cada litro de Coca-Cola se gasta 1.75 litros. Eso es la eficiencia de la producción. Si nos adelantamos en el tiempo, vemos que pasamos de 1.75 a 1.42. O sea que hubo una mejora en la eficiencia y eso desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de las corrientes de eficiencia de Taylor, es maravilloso. Se cumplió las tesis de poder disminuir los costos marginales a través de la eficiencia de los procesos y eso es un gran logro administrativo. Eso no hay duda y hay que resaltarlo. Pero ojo con eso, porque cuando se trata de recursos naturales y de ecosistemas, la eficiencia es un arma de doble filo. Quédese aquí en este webinar hasta el final y verá que le explico cómo la eficiencia puede ser mortal cuando se habla de ecosistemas. O sea que no es todo eficiencia, señores, estimados amigos, amigos contadores que somos amantes de los costos y que somos amantes de la reducción de costos. Claro que hay que reducir los costos de los procesos, pero eso no es todo cuando se trata de procesos que están relacionados con el medio ambiente. La reducción de los procesos es algo que no involucra ningún tipo de innovación, porque es una técnica que se desarrolló en el siglo pasado, que nació en el siglo antepasado y se desarrolló a comienzos de 1900. O sea que lleva más de 100 años. Eso no hay ninguna innovación en la disminución de costos. Ese es el estándar. Lo mínimo que hay que hacer en un proceso productivo es disminuir los costos. Pero se le han venido agregando elementos a, a ese rigor para generar bienes y productos. Entonces, primero fue la reducción de costos, pero luego vino todo lo que tiene que ver con la calidad. O sea que se disminuyen los costos, pero esa disminución de costos tiene el límite de que el producto no pierda calidad. De ahí para allá, si la disminución de costo involucra una
deficiencia en la calidad, hasta ahí llega la disminución de costos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pero ojo con eso, la calidad en este momento no es ninguna innovación. Eso es algo que fue innovación en los años 70 y 80. Ya ahorita ya han pasado 50, 40 años de eso. Por eso generar calidad en nuestros productos también se convierte en un estándar. Es lo mínimo que podemos hacer. Entonces hay dos cosas mínimas que podemos hacer con un producto: que sea económicamente viable con costos bajos, pero que sea de calidad. Ahí hay dos cosas mínimas, pero allí no hay innovación, estimados amigos. ¿Cuál es la innovación entonces? Alguien podría estar preguntando aquí. Alguien podría decir, la innovación es la sostenibilidad. Pues yo quiero decirle, estimado amigo, que cuando yo aplico sostenibilidad tampoco estoy innovando, porque la sostenibilidad es un estándar ya. Por eso está el estándar NIT de sostenibilidad y el estándar GRI y los estándares de sostenibilidad de la Unión Europea. Cuando algo es un estándar, se convierte en la medida mínima de calidad que tiene que tener algo. O sea que la sostenibilidad ya no es una innovación, es lo mínimo que tiene que tener su producto para que sea validado por el mercado. Si usted no hace un producto con buenos costos, con buena calidad y que sea sostenible, entonces está por fuera del mercado. Entonces, ¿cuál es la innovación? La innovación está en la sustentabilidad y esa es nuestro sello como institución y como academia y como entidad educativa. La sustentabilidad sí es una innovación porque todavía no es un estándar. Así que las personas que comiencen a implementar la sustentabilidad, o sea, a aplicar materialidad financiera y materialidad de impacto de los grupos de interés en sus procesos productivos, de seguro va a generar cosas nuevas que necesitan las personas y de seguro va a generar un gran interés y una gran demanda de sus productos y servicios en el mercado. Sigamos analizando aquí esta gráfica porque esto hay muchas cosas que hacerle, que analizar aquí. Hemos visto que hay una eficiencia y allí todo eso está muy bien, es muy hermoso ver cómo cómo los procesos se vuelven eficientes. Pero miremos el consumo de agua en miles de millones de litros, que es la siguiente columna que ustedes ven aquí. Consumo de agua. En el 2013, Coca-Cola consumió 37 millones de litros de agua. Estos son estados financieros y estados de sostenibilidad consolidados. Entonces, en toda Coca-Cola se consumieron 37 millones, 37, 37 mil, perdón, hay que dar la cifra bien porque está en miles de millones de litros. 37.000 millones de litros de agua. Esa información está dentro de los informes de sostenibilidad de Coca-Cola, científicamente comprobado porque viene de esa fuente. La misma empresa lo está diciendo, pero la forma en que presentan los datos no es tan comprensible para el usuario. Nosotros a través de un análisis hemos extraído esta información y la podemos dar claramente. Coca-Cola consume 37.000 millones de agua al año y ese consumo de agua, miren ustedes, si nos vamos del año 2013 al año 2023, aquí yo hago la pregunta para que ustedes analicen. Pregunto, ¿ha aumentado o ha disminuido el consumo de agua? Se ve claramente que pasa de 37.000 millones a 39.000 millones de litros de agua. O sea, que Coca-Cola ha aumentado el consumo de agua. Pero ha disminuido su eficiencia, es
mejor. O sea que consume menos litros de agua por cada botella de agua producida y eso está muy bien. En términos financieros, ¿qué significa eso? Que Coca-Cola es más rentable. O sea que puede vender más, puede vender mejor sus productos. Cada botella de Coca-Cola la vende mejor y gana más, porque el costo marginal, valga la redundancia, por cada botella de Coca-Cola producida es más bajito. Eso es una evidencia muy importante, pero por favor no se confundan. El hecho de que la eficiencia de agua disminuya no significa que sea algo positivo para el ambiente. La variable que hay que tener en cuenta siempre que se hace un análisis desde la perspectiva de la materialidad de impacto no es un análisis financiero de rentabilidad, sino que es un análisis relacionado con variables reales de consumo de materias primas, en este caso puntual del agua. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que el agua, el consumo de agua está aumentando. Si esa agua no disminuye, quiere decir que no hay una visión ecológica. ¿Ya? Aquí claramente, claro, se disminuye eh, el costo marginal del agua, sí, pero se aumenta la producción de botellas de agua y de gaseosa. Miremos otro dato relevante. Miren ustedes esta columna que dice agua utilizada, miles de millones de litros. Entonces, el agua utilizada aquí quiere decir el agua gastada en el proceso productivo. Mientras que se extraen en el 2013 37.000 millones de litros de agua, se utilizan o se consume el 17.880 millones de litros de agua. O sea, quiere decir que esa agua que se consume se pierde. O sea, es agua que se utiliza y se pierde. No es agua que se devuelve a los manantiales, ni en forma de producto, ni en forma de nada. Es agua consumida en el proceso. ¿Que por qué se consume? Pues hay que analizar el proceso muy bien, si es que se va evaporando o se va ensuciando y luego a través de desagües o tratamientos o petar, o sea, plantas de tratamiento de agua, si es que lo hacen, se purifica esa agua. Pero la realidad aquí es que, según este dato, 17.000 millones de litros de agua se utilizaron en el 2013 para producir la Coca-Cola. Y ahora, en el 2023, pasó de 17.000 a 22.000. O sea que ese consumo de agua, que es un gasto de agua, es una pérdida de agua, ha aumentado también. Ese es el dato que hay que tener en cuenta. Aquí nosotros calculamos en términos de porcentaje también una variable importantísima que hay que tener en cuenta en los informes de sostenibilidad, que es la huella hídrica. No solamente en la columna esta que dice huella hídrica está en términos de porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que con relación al agua que se capta con el agua utilizada, la huella hídrica, o sea, la cantidad de agua que se consume, que se utiliza y se pierde, es del 47% en el 2013 y del 59% en el 2023. O sea que esa huella hídrica es un dato desde la perspectiva de materialidad de impacto supremamente importante, un dato que hay que analizar. La huella hídrica objetivamente medida de Coca-Cola ha aumentado muchísimo, del 47 al 59. O sea que sus informes de sostenibilidad no están reflejando en ningún momento ninguno de estos datos. Y aquí hay que ser muy serios en esto y muy críticos en esto. En estos días salió un reporte de Bavaria en la revista Forbes
en donde Bavaria decía que era la empresa más sostenible en América Latina, algo así decía el titular. Yo hice un comentario en ese reporte y dije que, de manera crítica pero respetuosa, dije que había que mirar más allá del titular de esa noticia y que lo que había que hacer era comparar si efectivamente esas variables que se están calculando ahí han disminuido. Y no solamente las variables de rentabilidad, sino las variables de la materialidad de impacto, ¿no? La huella hídrica, por ejemplo, habría que compararla frente a la del sector si realmente Bavaria sí disminuyó su huella hídrica y su huella de carbono. Esa es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente las cifras dicen cosas eh, desde una perspectiva del informe individual, sino que esas cifras de un informe de sostenibilidad siempre hay que compararlas frente a los periodos pasados y frente al sector. ¿Cómo están esos indicadores frente al sector? Bueno, estimados amigos, vamos a analizar ya para ir terminando esta revisión, cuánto ha ganado Coca-Cola en millones, en miles de millones de pesos y cuánto son los costos, estimados amigos, los costos de Coca-Cola por agua. Ya sabemos que son miles de millones en consumo de agua. ¿Cuánto paga Coca-Cola por esos miles de millones de consumo de agua? Según una estimación que nosotros hicimos basadas en varios informes periodísticos, la cifra que paga Coca-Cola por el consumo de agua, por estos miles de millones de agua, es irrisoria en todas las jurisdicciones en donde está. La cifra más o menos es, en el 2013, pagó aproximadamente 3 millones de pesos. O sea, el valor promedio que ha pagado desde hace 11 años por el consumo de agua, de miles de millones de litros de agua, son casi ni siquiera 4 millones de pesos, no de dólares, de pesos colombianos. Esto es una, mm, una falta de respeto, pero también podría decir, sin temor a equivocarme, que es un delito. Están obteniendo agua gratis. Finalmente, ¿quiénes pagan esa agua? Pues las pagamos los ciudadanos de los diferentes países en donde Coca-Cola está captando esa agua. Este dato no lo inventamos nosotros, está basado en varios informes periodísticos de cuánta agua pagan ellos en las concesiones. Prácticamente les están dando el agua gratis a ellos en estas concesiones. Aquí nosotros hacemos un llamado a la CAR Cundinamarca, que ojo, ¿cómo así que le están entregando una concesión? Coca-Cola, que es una empresa que gana miles de millones de pesos o millones de dólares en sus ventas y solamente paga 3 millones de pesos por miles de millones de litros de agua consumida. Eso es algo aberrante. No debería de pasar. ¿Cuánto ganó Coca-Cola en el 2013? En utilidad bruta estimada en miles de millones de pesos, 68.000 millones de pesos. ¿Y cuánto terminó ganando en el 2023? 279.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de casi 1 billón, casi medio billón de utilidad bruta en su negocio. O sea, una gran cantidad de dinero está llevando Coca-Cola a unos costos supremamente bajos. Pasemos a hacer un análisis más profundo de esto y más preocupante. Ya esto es preocupante, pero hagamos un análisis más profundo, más científico y más relacionado con las ciencias ambientales. Miren ustedes, aquí hay una gráfica de dos líneas, que la línea de arriba representa
algo que se conoce como la huella hídrica. O sea, la cifra que les mostré ahora es la huella hídrica, o sea, que es la cantidad de agua que consume el proceso productivo de Coca-Cola. ¿Qué vemos en esa gráfica que está mostrando? Esa gráfica, pues va mostrando que esa huella hídrica en los primeros años fue como estable, pero eso no quiere decir que haya mejorado, que haya bajado. Es alta y se ha mantenido alta. Eso es lo que quiere decir. Una huella hídrica alta, muy alta, y se ha mantenido alta. En un periodo en el 2000, a ver, veo, vamos a acercar esto aquí, en el 2018 hubo un aumento de la huella, estaba en 17 y en el 2000, miren ustedes, en el 2018 pasó a 39 esa huella hídrica, luego bajó de 39 a 34, luego a 31 y luego ahí comenzó a subir de 31, 34, 37 y 39. En última, lo que quiere decir es que esa huella hídrica es alta, bajó un poquito, pero siguió siendo alta y en los últimos años ha seguido aumentando. O sea, en conclusión, la huella hídrica de Coca-Cola ha aumentado en los últimos años. ¿Y por qué ha aumentado en los últimos años esa huella? Miremos la gráfica de abajo, se llama eficiencia hídrica, que fue la primera columna que yo les mostré en el gráfico de Coca-Cola. ¿Sí se acuerdan? Esa eficiencia, aunque aquí parece una línea recta, si lo acercamos más, esos datos, pues pasan de 1.75 a 1.42. O sea que esa eficiencia, que quiere decir la cantidad de agua por litro de agua consumido, ha disminuido. Pero si ha disminuido ese consumo por unidad producida, ¿por qué entonces la huella hídrica ha aumentado? Esa es la gran pregunta que se que se hace desde las ciencias ambientales. Lo que estamos viendo en estos momentos es algo que se conoce desde el punto de vista científico como la paradoja de Gibbons, por el apellido de la persona que la inventó o la descubrió. Esa paradoja de Gibbons, ¿qué dice? En términos de recursos naturales o de materias primas naturales. Dice, si el costo marginal de una materia prima disminuye, el consumo total de esa materia prima aumenta. Entonces ahí nos enfrentamos a una gran paradoja. Si estamos hablando ecológicamente de una visión de materialidad de impacto, nosotros no solamente tenemos que pensar en la eficiencia. ¿Por qué? Porque la eficiencia de por sí lo que hace es aumentar el consumo de la materia prima en la que está construido ese bien, ese producto que estamos transformando. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque si el costo disminuye, quiere decir que la rentabilidad va a aumentar y por lo tanto el negocio va a ser mejor y producir más va a ser mejor. Entonces, cuando disminuyo marginalmente el costo, genero más ventas y genero más consumo de ese producto. Hay una contradicción en el sistema económico aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Si la visión de todo empresario es aumentar las ventas o aumentar el capital. Ojo, no siempre aumentar las ventas o aumentar el valor vendido significa aumentar las unidades vendidas. No siempre es así. ¿Por qué? Porque si mi producto vale más, ya, si mi producto es algo que se conoce desde el punto de vista de mercadeo como high ticket, o sea, de gran costo, de gran precio, precios altos, pues yo no necesito vender millones de unidades para acumular capital. ¿Ya? O sea que no siempre la acumulación de capital está ligada a la venta de millones de unidades. Y esa es una de las características principales que tenemos que tener en cuenta
para los negocios verdes. ¿Cómo construir negocios verdes superando la paradoja de Jevons? O sea, superando esta, esta problemática de disminuir los costos, pero ¿qué hacemos si disminuimos los costos? Entonces las materias primas se nos van a aumentar y por lo tanto los ecosistemas van a ser más explotados. Eso no es un negocio verde. Tenemos que vender más, pero disminuyendo las materias primas. ¿Cómo logramos esto? Aquí entonces, por favor, ya vamos a terminar, pero esta es la parte más clave de todo este análisis. ¿Cómo generar realmente un negocio verde superando la paradoja de Jevons y no cayendo en el problema de Coca-Cola? Miren, aquí está la paradoja de Jevons. Entre más, miren que el eje Y es el costo. Si el costo es alto, la demanda es baja. Miren ustedes que la demanda es el eje X. Pero si el costo va disminuyendo, la demanda va aumentando. Eso es lo que nosotros tendríamos que superar. ¿Cómo construir un negocio verde entonces? Pues primero que todo, tendríamos que nosotros tener estas cuatro características. ¿Qué es un negocio verde? Ojo con esto, esto es súper clave. Aquí les voy a dar las cuatro características que tiene que tener un negocio verde. Primero, el costo marginal tiene que bajar, pero tiene que bajar hasta un límite. No tiene que tender a cero. Si yo tiendo a cero en mi costo marginal, lo más seguro es que ese consumo de materias primas se me va a disparar y por lo tanto estaría yo afectando el medio ambiente. El costo marginal tiene que disminuir hasta unos límites razonables que me permita tener una rentabilidad. ¿Listo? Ahora, la segunda característica es que el consumo de las materias primas tiene que ser limitado. Yo no puedo pensar en un negocio verde pensando de que voy a extraer del ambiente miles y millones de toneladas de una materia prima para vender mucho y mucho más. No, tiene que tener un límite. Entonces yo puedo decir, mi límite en el consumo de materias primas va a ser este. Y por más que el costo marginal disminuya, yo no voy a generar más devastación o más consumo de materias primas. Eso hay que tenerlo claro para que realmente no se caiga en la paradoja de Jevons. Entonces, cómo se acumula capital en un negocio verde? Pues teniendo en cuenta esas dos características primarias, entonces lo que debe hacer la empresa es agregarle valor al producto, pero no agregarle valor disminuyendo el costo. No, señores, sino agregarle valor generando ciencia, innovando, implementándole tecnología al producto. Así usted aumenta valor a su producto. Si usted le agrega a su producto tecnología, entonces puede venderlo muy bien. Y cuando digo que lo puede vender muy bien es que puede aumentar el precio. Y ahí el precio, pues sí, el límite es el consumidor. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el consumidor? Eso es una regla de la economía. Entonces, estimado amigo, aquí entra entonces lo que se conoce como los productos high ticket, ¿no? Si yo quiero, o también medio en ticket, si yo quiero generar un producto verde y acumular capital en él, entonces le tengo que agregar valor tecnológico al producto, no disminuir el costo marginalmente, porque ahí estaría cayendo en la paradoja de Jevons y esa es la conclusión que estamos sacando aquí. Hay que tener unos límites tanto en el costo como en el consumo de materias primas y hacer una agregación o una mejora del producto con tecnología.
Y cuando logro eso, entonces sí puedo mejorar el precio y así yo poder tener incluso menos ventas, pero de mayor valor y no necesito estar vendiendo millones de unidades, sino pocas unidades a buenos costos. También debería de entrar aquí lo que se conoce como evitar la obsolescencia programada. Entonces, no debería de construir productos que tengan programada una vida útil y que artificialmente esa vida útil se acorte, como muchos productos basados en la tecnología. No, debería yo construir productos de larga vida útil, pero asimismo, porque son productos que van a durar mucho tiempo, pues no pueden valer costos bajos, sino que tiene que tener unos precios altos, ¿no? No pueden tener precios bajos, sino precios altos. Si usted le dicen, vea, es que usted se va a comprar un vehículo, un carro que no va a tener una vida útil de 5 años, sino que va a tener una vida útil de 20 años, pues entonces la persona estaría dispuesta a invertir mucho más dinero en ese vehículo, ¿no? Bueno, estimadas y estimados, ¿cómo construir estos negocios verdes? ¿Cómo calcular los costos marginales? ¿Cómo calcular los consumos exactos de materias primas en un proceso productivo? ¿Cómo agregar valor a través de la tecnología a un negocio relacionado con el medio ambiente? ¿Y cómo calcular el precio, un precio alto, pero que eh, sea aceptable por el consumidor? Son preguntas que nosotros, además de muchas otras, podemos dar respuesta eh, en un producto que hemos desarrollado que se llama Diplomado en Gestión Empresarial para la Sustentabilidad. O sea, nosotros hemos desarrollado una oferta académica en donde enseñamos todas estas cosas. No solamente lo que les estoy hablando, sino muchas otras cosas más.